número 23 del compendio del Catecismo de la Iglesia, la pregunta que formula es la siguiente: ¿qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Responde: la Escritura es una, porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Es muy hermoso, ¿no?, ver cómo dice, a ver, la Escritura es una. Que son libros, que la Biblia es una recopilación de libros, sí, pero es que al final es una gran sinfonía. Toda ella está, como dice aquí, inspirada por el mismo Espíritu, toda ella conforma la narración del proyecto de salvación de Dios y es la única palabra de Dios. Dios no tiene muchas palabras, tiene una única palabra. Esa es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es una. Y es muy importante esto, tener ese don de ver la sinfonía de la Sagrada Escritura. Es más importante ver esa sinfonía final que estarse fijando meramente en lo que un tambor o un violín están tocando en ese concierto. No, la sinfonía completa es la que nos permite entender qué es la Sagrada Escritura. Fijaros, hay dos formas de leer la Sagrada Escritura, ¿no? Una es la de elegir los textos que más familiares nos resultan, que más atractivos nos resultan, y el resto de la Sagrada Escritura no pasarla rápidamente, no fijarse, no detenerse en ella, ¿no? Y otra forma de leer la Sagrada Escritura es los textos que nos resultan más difíciles, no fácilmente entendibles, también leerlos, interpretarlos desde el conjunto de la Escritura, desde esos otros textos que nos resultan mucho más significativos, ¿no? Pero buscando siempre la conjunción de la Escritura, no eliminando de ella nada, sino buscando la conjunción. El Nuevo Testamento, dice este punto, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces en los textos de los Evangelios se escuchan esas expresiones? Y así se cumplió lo que estaba escrito. Para que se cumpliese la Escritura hay un subrayado muy importante de la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para entender esto, esa unidad de lectura que existe, nos puede ayudar mucho la lectura que han hecho de la Sagrada Escritura los santos padres, que son los mejores biblistas, los santos padres, llamamos santos padres a esos santos pastores y teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Y la propia liturgia, los santos padres y la liturgia, en esa lectura integrada que han hecho del conjunto de la Escritura, nos ayudan mucho, ¿no? Nos ayudan mucho porque ellos ven, en el Antiguo Testamento ven muchas figuras o imágenes de lo que está por llegar en el Nuevo Testamento. Pongo algunos ejemplos concretos para que lo entendamos. Pues, por ejemplo, en el capítulo 22 del libro del Génesis, pues cuando se narra ese episodio del sacrificio de Isaac, que se le pide a Abraham, a su padre, que esté dispuesto a sacrificar a su único hijo, pues los padres de la Iglesia, la liturgia misma, narra, integra ese episodio del Génesis capítulo 22, lo integra en el Viernes Santo, en ese día en el que se va a leer también la pasión de Jesucristo, como el Padre entregó a su Hijo para que diese su vida por la salvación del mundo. Y en la primera de las lecturas en la liturgia se está exponiendo cómo Abraham, en ese acto de fe, estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac, y cómo finalmente un ángel detuvo su mano, y fue un cordero que estaba allí presente el que fue sacrificado en vez de su hijo Isaac, y ese cordero era imagen de Jesucristo.
Así se lee la Sagrada Escritura, en esa unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como digo, son los padres de la Iglesia y es la liturgia, que es una gran... La liturgia, que es la Madre Iglesia leyendo la Sagrada Escritura, es la liturgia la que nos enseña a leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Otro ejemplo más. Si, por ejemplo, vamos al capítulo 37 del libro del Génesis, allí escucharemos la historia de José. Y la historia de José, de aquel hijo de Jacob, que es vendido por sus hermanos, es vendido y es entregado como esclavo y vendido por sus hermanos. Y finalmente el que fue vendido y entregado, ¿no?, como esclavo, finalmente resultó ser la providencia, cuando llegó a ser ministro en Egipto, la providencia de la que Dios se sirvió para que sus hermanos, cuando llegó la hambruna, ellos pudiesen sobrevivir. Pues también la Iglesia ha leído la historia de José como una imagen, una figura de lo que sería Jesucristo, que fue entregado por nuestros pecados a la muerte y sin embargo de su vida nosotros hemos podido salvarnos. Así se lee la Sagrada Escritura en su conjunto y viendo en ella esa gran sinfonía. Y como digo, ¿no?, permitiéndolo, aprendiendo mucho de los santos padres, que por ejemplo pues ven en esa arca de Noé en la que se concentraron todos los salvados de aquel diluvio, en esa arca de Noé, una imagen, un signo de la Iglesia, aquella Iglesia en la que Cristo convocó al pueblo de la salvación, capaz de no hundirse en las aguas. Esa visión de conjunto de la Sagrada Escritura, que es la que la Iglesia proclama en la liturgia, es la que nos recuerda que la Escritura es una, inspirada por el mismo Espíritu Santo y narrando toda ella la gran historia de la salvación de la que tú y yo, cada uno de nosotros, estamos también llamados a formar parte.